Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a nuestro primer programa de cápsulas bíblicas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor estos estudios, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Ponemos delante de ti este estudio, Señor, y los que vienen, danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. A partir de este lunes vamos a seguir viendo estudios de la Biblia. Yo le he puesto al programa cápsulas bíblicas, aunque son estudios, amados, de varios temas. Aquí no hay un tema afín, es de muchos temas que vamos a tocar, diferentes temas. Para este primer programa he decidido empezar con una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Voy a leer para ustedes directamente, voy a utilizar la Biblia Reina Valera 1960. Le invito a que cuando usted vea este estudio, ¿verdad?, en el canal, le invito a que se suscriba, a que active la campanita, amados, para que cada vez que subamos estudios, usted sea notificado. Juan, capítulo 19, del 29 al 30, es el texto base que vamos a utilizar en este estudio que se llama Consumado es. Es una de las palabras que Jesús dijo en la cruz en el momento de ya terminada su vida en esta tierra terrenal. Dice así, voy a leer directamente de la Biblia. Después de esto, ¿de qué? Estaban sus momentos en la crucifixión. Te leí anteriormente estos pasajes. Está hablando ya cuando Cristo está en la cruz, ¿verdad? En esas horas en la cruz. Y antes de expirar, antes de dejar ya este mundo terrenal como un ser humano, Él expresó estas palabras. Por eso dice, después de esto, dice el versículo 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que aquí es donde viene el estudio, dijo, para que la escritura se cumpliese. Acuérdate que Jesús en la cruz cumplió más de 300 profecías bíblicas en un solo día. En ese solo día, en ese solo viernes de crucifixión, la Biblia enseña que fue un viernes en el que Jesucristo fue crucificado. La Biblia lo dice muy claro, no fue en otro día de la semana, fue un viernes, un día antes del gran sábado, que ese sábado no era cualquier sábado ordinario, ¿verdad? Era el gran sabatón, era un sábado muy especial para el pueblo de Israel. Y dice así, y dijo, para que la escritura se cumpliere, o sea, la profecía mesiánica, tengo sed. Vea qué importante estas palabras. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 39 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es una palabra, amados, muy importante para nosotros, que muchas veces pasamos por alto. Leemos la crucifixión de Cristo en Mateo, en Lucas, y ahora estamos viendo Juan. Juan nos da un aspecto teológico de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Un trasfondo más completo de qué sucedió en esas horas y el significado de estas palabras. Otra palabra que más adelante vamos a estudiar es Elí, Elí, lama sabachthani. Esa palabra tan importante que tiene un significado teológico muy importante para nosotros, igual que la palabra consumado es. Aquí en este estudio, amados, vamos a ver cómo esta palabra tiene que ser parte de nuestra vida y tenemos que aplicar este concepto y entender el trasfondo de la crucifixión de Cristo. Muchos enseñan que Cristo lo que hizo en la cruz fue algo incompleto, fue una crucifixión fallida, dicen unos por ahí, ¿verdad? Otros enseñan de que Cristo no cumplió la ley al morir en la cruz. Y para los judíos que Él, el Mesías, ¿verdad?, que ellos todavía siguen esperando, muriera en una cruz, en una forma tan vergonzosa como la crucifixión, porque acuérdense, amados, que los que eran crucificados eran considerados la escoria de la humanidad. Para los romanos y para ciertos judíos, el ser crucificado era una de las peores muertes que existía en los tiempos de Cristo.
Y era una muerte tan horrenda, tan espantosa, que ni siquiera los romanos lo practicaban a sus ciudadanos. Ellos preferían la decapitación, pero no practicaban la crucifixión. Esa tortura la dejaban para los judíos o los insurrectos del imperio, para los ladrones, los asesinos, los violadores, los estafadores y aquellos que para los romanos eran una escoria para la sociedad. Tal vez usted dirá, ¿qué palabras tan fuertes dice Marlon? Pero, amados, Jesús se hizo maldito en una cruz. Él se maldijo por usted y por mí en esa cruz. Él aceptó esa maldición en la cruz por usted y por mí. Por eso es importante, amados, estudiar con detalle cada palabra que Cristo dijo en la cruz, que es lo que vamos a hacer en estos estudios, amados, que vamos a empezar. Cada palabra que Él dijo, vamos a ir estudiándola a través de la palabra. Acuérdense que, amados, en el Salmo 22, que habla de la crucifixión de Cristo, ahí cada versículo habla lo que Él vivió en todas esas horas ahí en el madero. Aquí vamos a ver un poquito de lo que Él pasó. Pero en los otros estudios que vamos a seguir viendo, amados, con respecto a las palabras que Jesús dijo en la cruz, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que es la crucifixión. Muchas veces leemos, vemos películas en Semana Santa de la crucifixión, pero no sabemos realmente a la luz qué fue lo que vivió Jesús. Por eso cuando Él estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Vean qué interesante es eso. Era tanta la presión emocional, psicológica que Él tenía, que dice que las venas, ¿verdad?, o los vasos capilares se reventaron en algún momento y empezaron a salir sangre. Ahí más adelante, amados, vamos a hablar Dios primero sobre la crucifixión de Cristo, que ese es el fin de estos estudios. Empezar por las palabras, pero mi fin es llegar a la crucifixión de Cristo a la luz de la Biblia. Y voy a dar un estudio, amados, de un médico forense de cómo él vio la cruz a la luz de la Biblia. Y ahí vamos a estudiar el Salmo 22, versículo por versículo, lo que él vivió en la cruz. Así que, amados, no se pierdan estos estudios los lunes, amados, porque usted y yo vamos a ver la crucifixión de Cristo de una manera bíblica, no solamente de una manera de películas, no como el concepto que muchas veces tenemos. Al usted y yo aprender y entender la magnitud, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Por qué vamos a descuidar una salvación tan grande? Al entender lo que Cristo pasó en la cruz, minuto a minuto, y lo que pasó realmente, amados, vamos a amar más a Cristo, vamos a amar más el Evangelio, vamos a amar más la salvación, el regalo que Él nos dio. Ver el sufrimiento tan grande que Él tuvo en la cruz ya a la luz de la Biblia es algo totalmente impactante, amados, porque cuando yo hice este estudio a la luz de la Biblia, de la cruz de Cristo, estudiando los evangelios sinópticos, amados, yo lloraba porque decía, qué increíble lo que Él vivió como ser humano lo que Él vivió en la cruz. Ahí entendí esa expresión, que cuando Él oraba, dice que su sudor era como gotas de sangre. Cuando entendamos esa parte, amados, cuando lleguemos a ese punto, usted va a decir, gracias a Dios por ese sacrificio de la cruz, que ese es el fin de estos estudios por el que quiero empezar. Porque muchas veces leemos o vemos películas sobre la crucifixión de Cristo, muy bonitas, muy lindas, y muchas son muy apegadas a la Biblia, pero realmente eso fue lo que pasó a la luz de la Biblia, lo que vivió Jesús desde el momento que fue arrestado hasta la cruz, que eso es lo que vamos a estudiar. Desde el momento de esas palabras, después vamos a ver lo que Él vivió minuto a minuto. Vamos a continuar, amados. Dice Juan 19, 28 al 30. Después de esto, después de todo el escarnio y todo lo que Él vivió, en ese momento ya Él estaba allí en la cruz, ya fue clavado, ya estaba empezando las horas, ya casi llegando a las 3 de la tarde, que fue la hora en que Él falleció y entregó el Espíritu. Minutos antes sucedió esto. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, terminado,
dijo, para que la escritura se cumpliere, que son las profecías mesiánicas que encontramos en los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel y otros profetas, aunque Joel es un profeta menor. Tengo sed, dijo Jesús. Acuérdense que él ya tenía casi 6 horas de estar ahí. En ese momento la luz del día era muy fuerte, era muy penetrante. En ese momento el sol estaba en lo mejor. Empezó a las 12 del día cuando el sol está en lo mejor. Él pasó toda la tarde llevando sol, intemperie. Y algo muy curioso, amados, que se va a asombrar de lo que le voy a decir, que más adelante lo vamos a ver con la Biblia, se lo voy a demostrar. ¿Usted sabía que Jesús fue crucificado desnudo? Lo pintan con un taparrabo, lo pintan tapado por cultura, pero realmente los que crucificaban en la cruz eran crucificados desnudos, totalmente desnudos. Así era parte de la tortura y la vergüenza pública que ellos tenían que recibir, porque, como le digo, al Imperio Romano, ellos los veían como una escoria para la humanidad. Y después vamos a ver qué pasaba con los cuerpos de los que crucificaban, que es muy interesante. Y ahí es donde vemos cómo Jesús fue preservado, cumpliendo la profecía mesiánica, ¿verdad?, de su cuerpo, ¿verdad?, cuando él murió. ¿Qué sucedía con los que después terminaban en la cruz, ya muertos? ¿Qué hacían con los cuerpos de ellos? ¿Tenían un entierro digno? No, no tenían un entierro digno. Y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar. Y vamos a ver por qué Jesús sí fue enterrado dignamente, como un rey, como un poderoso, porque eso es lo que era él. Pero ¿qué pasó con los otros 2 ladrones en la cruz? ¿Qué pasó con sus cuerpos? Son preguntas que muchas veces tal vez usted no se ha hecho. Siempre nos enfocamos en Cristo, gloria a Dios, pero ¿qué pasó con ellos otros 2, amados, y con sus cuerpos? ¿Qué pasaba con los que crucificaban en la cruz? Porque acuérdense que en los tiempos de Roma se crucificaba mucha gente, ¿verdad?, como parte de burla o festejos romanos ante el pueblo, y también para represalias al mismo pueblo y para que el pueblo tuviera temor del Imperio Romano. Entonces, vea qué importante es esto, amados. Y dijo, tengo sed, dijo Jesús, que ya tenía sed. Su cuerpo ya había, y esa es la parte que vamos a ver más adelante, él ya no tenía agua en su cuerpo, se había desangrado literalmente, como dice una de las profecías mesiánicas, que más adelante les vamos a hablar de esas profecías mesiánicas, las más importantes, y una de ellas es que Jesús fue totalmente desangrado en la cruz. Y dice, había allí una vasija llena de vinagre. ¿Por qué no le dieron agua normal? ¿Por qué vinagre? ¿Qué tenía el vinagre? Jesús, dice la palabra, que él probó un poquito, nada más, como dicen, para remojar los labios, pero él no tomó mucho, aunque tenía mucha sed, ¿verdad?, por la falta de líquidos en su cuerpo. Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? El vinagre, ¿por qué le dieron vinagre? Amados, si usted estudia lo que es costumbre judía, ¿verdad?, usted se da cuenta que los judíos usaban el vinagre como una especie de medicina, como un calmante hacia los dolores. El vinagre en esos tiempos lo utilizaban en ese momento para eso. Y Jesús lo sabía. Y él sabía que si él tomaba, digámoslo así, un vaso de vinagre, o mucho vinagre, él nada más dejó que le remocara un poquito la punta de los labios, pero no absorbió mucho, porque él sabía que ese vinagre era medicinal. Era una especie de vinagre que obviamente era arreglado como una medicina para calmar los dolores. Y si él lo hubiera hecho, él hubiera quebrantado uno de los mandamientos del sacrificio, ¿verdad?, que encontramos en Levítico, que él tenía que pagar ese precio. Ahí es donde vamos viendo, a partir de esta palabra, lo que Jesús vivió en la cruz. Soportó el dolor de la cruz, teniendo, amados, teniendo el medio para que el dolor fuera mínimo, porque eso es lo que hacía el vinagre. Es lo que hacía que ese vinagre, si él hubiera tomado mucho, su cuerpo se hubiera relajado, el dolor hubiera bajado en intensidad. Imaginémonos que él tenía un dolor de 0 a 1000 y él hubiera bajado de 0 a 500, un ejemplo, el dolor que tenía en ese instante, de todas sus llagas, de todo su cuerpo, y él nada más tomó un poquitico, nada más, un sobrecito. Entonces, vean qué importante entender por qué le dieron vinagre, porque no le dieron agua, si agua era lo que más había alrededor, ¿verdad? Entonces, ya vemos por qué
ellos le daban a los prisioneros vinagre para calmar un poco el dolor, para ser un poco clemente con el prisionero, que eso lo hacían los romanos como una costumbre. Entonces ellos empaparon, los romanos, en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dice que tomó, pero tomó un poquito, no dice que tomó un montón, un poquito apenas para mojar. Dijo, consumado es, y expiró. Ahí está lo importante de esta palabra. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Vean qué importante es esto. La prueba de que la obra de la redención, o sea, acuérdense que la palabra redención en la Biblia significa pagar el precio o el rescate por algo o por alguien. En ese momento Jesucristo estaba haciendo el sacrificio de redención por la humanidad, por usted y por mí, por todos. Y la salvación se terminó en la resurrección de Jesucristo. Es el sello de aprobación de Dios. Nada más se puede añadir en su obra terminada. Ahí vamos a ver en este estudio de la palabra consumado es, porque dice que es el sello de aprobación de Dios. ¿Qué significa? Que Dios estaba alegre y contento de que su hijo había sido torturado, había sido escupido, había sido pateado, había sido latigado 39 veces. Que ese es otro detalle que más adelante vamos a analizar. ¿Por qué no fueron 40? 39 veces, 39 latigazos. ¿Por qué no fueron más? Todo eso tiene un significado, amados. Y dice, nada más se puede añadir a su obra terminada, consumado, nada más, terminada. Esa palabra quiere decir que ya fue completo el sacrificio una sola vez y para siempre, amados. Ya no tendría que haber más sacrificio por el pecado, ya no tendría que haber más sacrificio por la salvación, que es lo que vamos a empezar a analizar. Vamos a reflexionar, amados, y pensemos en un momento en esto que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, el hombre que habló estas palabras, lo hizo Jesús, fue único y diferente a cualquier hombre que fue ejecutado en una cruz. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20 dice que él era el Hijo de Dios y el apóstol Pablo describe, vea qué importante lo que dice Pablo en Colosenses 1 del 15, del versículo, amados, del versículo 15 al 20, que le invito a que lo estudie mientras viene el otro lunes, conforme vaya dando los pasajes, vaya estudiándolos entre semana, analizándolos, amados, para poder ir avanzando y cuando lleguemos a la otra etapa del estudio, la parte 2 de este estudio, amados, usted ya vaya teniendo y adquiriendo un conocimiento más amplio de lo que vamos a ir analizando. Cristo es la imagen del Dios invisible, vea lo que dijo Pablo, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y todo subsiste, amados, por él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él, dice, subsisten. ¿Qué quiere decir esta palabra? Se sujetan por él, por su palabra, por su obediencia a la cruz. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó, vea qué importante, agradó ese sacrificio que él hizo en la cruz, cumpliendo ¿qué? Amados, él tenía que cumplir uno de los decretos de Dios. Acuérdense que en los decretos de Dios, que aquí lo vamos a ver, existe algo que se llama la justicia de Dios, y en la justicia de Dios tenía que haber un sacrificio por el pecado. Y acuérdese que si usted lee Levítico, Deuteronomio o todo el Pentateuco, principalmente el Levítico que habla de los sacrificios, había que haber un derramamiento de sangre para poder haber una redención. Entonces por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, para poder satisfacer la ira de Dios, para poder satisfacer ese decreto de Dios de su justicia, porque la justicia de Dios determina y pedía un precio que se llama redención, pagar un precio, como lo dije anteriormente, que significa la palabra redención, por algo o por alguien. En ese momento, lo que era la justicia de Dios demandaba un precio de sangre por la salvación del ser humano.
Y la única forma en que tenía que ser es que Jesús fuera a la cruz. No había otra forma, no había otra manera, no había otra vía. Tenía que ir a ser sacrificado en la cruz. Y aquí es donde, amados, vamos a aprender el valor real de la crucifixión de Cristo. Lamentablemente, muchas personas enseñan que Jesucristo en la cruz hizo una obra incompleta, como lo dije al principio, pero aquí usted va a aprender que realmente hizo una obra completa por la eternidad. Su propia elección fue morir en la cruz. Él tomó esa elección. Él decidió. Voy a dar un ejemplo, amados, para que más o menos tengamos una idea de lo que pasó en la eternidad. Imaginémonos que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí, y el Señor pensaba al principio, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo y una vez aclaro, más o menos una ilustración de lo que pudo haber pasado allá en la Trinidad, en el seno del Padre. Y como Dios vio que el hombre pecó, entonces Él dijo, necesitamos un sacrificio para poder salvar al ser humano, para poder redimir al ser humano, y la única forma era un sacrificio de sangre, que es lo que demanda, lo que estaba diciendo anteriormente, la justicia divina. Entonces Jesús dijo, yo voy, Padre, pero tú sabes, hijo mío, lo que vas a pasar. Te van a escupir, te van a patear, te van a insultar, te van a menospreciar, te van a humillar, vas a morir como la escoria de la humanidad. No te van a recibir, al pueblo suyo vino, mas el pueblo de él lo rechazó. Vas a quedar como un maldito delante de todos los ojos de la humanidad, porque acuérdense que la Biblia dice, maldito todo el que es clavado en un madero. Y Jesús dijo, yo voy, Padre, yo voy a pagar ese precio en la cruz. Yo pagaré por los seres humanos. Amados, es un ejemplo más o menos pintoresco de lo que pudo haber pasado allá en la eternidad. Y Jesús voluntariamente aceptó ese sacrificio. Él no fue obligado. Él vino voluntariamente. Él dijo, yo quiero pagar ese precio. Y estuvo dispuesto a pagarlo por usted y por mí. Ahí es donde entran estas palabras tan importantes de la cruz. Amados, hasta aquí quedamos con nuestra primera parte de cápsulas bíblicas. Le invito a que en esta semana siga al tanto por más estudios que vamos a subir. Que el Señor me lo bendiga. Desde Costa Rica habla Pastor Marlon Castillo. No se pierda los otros estudios de estas palabras y los otros que vienen sobre la cruz, porque este estudio es esto. Vamos a estudiar la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Vamos a estudiar minuto a minuto, hora a hora. Vamos a analizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Amados, que el Señor me los bendiga muy grandemente.